Jornada histórica para la Gran Bretaña y para Europa entera. Escocia sometió hoy a consulta pública y abierta la pregunta capital de si la población prefería una Escocia independiente o no. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en la Aldea Global a estas horas de la noche en México y de la madrugada ya en el Reino Unido. Se cuentan una y otra vez los votos de miles de ciudadanos que votaron a favor y en contra de la separación de Escocia del Reino Unido de la Gran Bretaña. Los resultados finales estarán en unas 8 horas a partir de este momento aproximadamente, donde la tensión a lo largo de la noche es intensa. Jornadas de miles de trasnochados esperan ansiosos el resultado definitivo. Desde Londres, Bruselas, Edimburgo, Belfast, Barcelona, Milán y muchas más ciudades europeas que quieren ver en este referéndum un signo de los nuevos tiempos en la Europa del siglo XXI. Tenemos las encuestas de salida, las cifras más cercanas, la aproximación a los resultados finales aquí en el análisis y el debate en la Aldea Global. Lo invito a que nos acompañe para conocer en detalle todo esto, además del análisis de nuestros especialistas. Empezamos. Señoras y señores, nuevamente bienvenidos, muchas gracias, buenas noches. Hoy es un día histórico por lo que está sucediendo en la Gran Bretaña, por lo que está pasando en Escocia. A lo largo de todo el día de hoy ha habido una importante votación con más de 5,000 de casillas abiertas en todo el territorio escocés, con esta pregunta a la que hacíamos referencia hace un momento. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál puede ser el resultado y las consecuencias para la Gran Bretaña, que ya a lo mejor no podría llamarse el Reino Unido, ahora lo discutiremos, y para Escocia y la Unión Europea en su conjunto? Le doy la bienvenida para abrir este debate a la doctora Lorena Ruano, quien es directora de la División de Estudios Internacionales en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Lorena, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida al profesor Víctor Manuel Prudencio, académico del Departamento de Estudios Internacionales también en la Universidad Iberoamericana, la UIA. Bienvenido, Víctor Manuel. Gracias por la invitación. A ver, así el escenario, ¿cómo se ve? Yo sé que se están contando los votos, no tenemos en este momento resultados. A lo largo de la madrugada de México y de Escocia también, como a nuestras, ¿qué serán? 6, 7 de la mañana podremos tener números, ¿no? Sí, yo creo que a las 12 de la noche de aquí. A las 12 de la dijeron noche que a las 7 de la mañana de Gran ya. Bretaña. O sea, en un par de horas más. Exactamente. Hay encuestas de salida que las vamos a compartir con usted en un momento para ver cómo van los números, pero ¿cómo la jornada y cómo el termómetro, cómo la participación? ¿Cómo vieron esto, Lorena? Muy cerrado. Yo creo que en el momento en el que Londres lanzó la idea de hacer un referéndum, jamás imaginó que iban a tener un resultado tan cerrado y que íbamos a estar tan nerviosos todos pendientes del resultado. ¿Sí hay nerviosismo? Sí, yo creo que sí. Estuve viendo la evolución de la intención de voto según todas las encuestas desde, digamos, que empezó el procedimiento, el proceso, y ha habido un acercamiento del no con el sí muy estrecho, ¿verdad? Sobre todo en las últimas 3 semanas. Y esto, de hecho, lo que ha provocado es que ha habido una caída de la libra esterlina. Así es. Hecho, ¿no? 5% calculaban algunos, ¿no? De sí. caída en los últimos días. Incluso hay algunas cifras que dicen que llegaron a cruzarse, que el sí se colocó por encima del no. ¿Coinciden con esto, Víctor Manuel? Sí, el 7 de septiembre, la última, esa encuesta del 7 de septiembre daba por primera vez la ventaja al sí y por abajo el no. Eso fue histórico. Y al otro día,
a los 2, 3 días, es cuando vienen algunas declaraciones tanto de bancos como de empresas diciendo que si él sí ganaba, ellos se retiraban y ponían su oficina, por ejemplo, en el sur. Si les parece bien, ahorita hablamos de las implicaciones y de lo que significa esto para Europa y para la Gran Bretaña en términos económicos, financieros, energéticos, petroleros, militar, en fin, tiene mil implicaciones. Pero, ¿de dónde surge esto? ¿Cómo le explicamos al público mexicano tan lejano a esas tierras? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Es el resurgimiento de los nacionalismos europeos? ¿Es una nación cansada de la predominancia de otra después de una alianza de más de 300 años? ¿Dónde está la raíz de esto? Bueno, mi punto de vista es que sí es el resurgimiento de los nacionalismos dentro del contexto de una crisis de la Unión Europea, económicamente hablando, en donde los escoceses siempre han sido muy nacionalistas, orgullosos de su región, pero de también su whisky. Exactamente, También. y algo también muy importante, los escoceses, dentro también de muchos grupos, también se sienten británicos. Entonces, tiene ciertas cuestiones importantes, porque sí es muy nacionalistas, pero también hay un grupo muy importante que se siente británicos. Entonces, por un lado, yo creo que es empujado por este problema económico que se está dando en toda la Unión Europea, en donde empiezan a vender también algunas ideas de que saliendo nos puede ir mejor. ¿Saliendo del Reino Unido? Saliendo del Reino Unido, ¿sí? Saliendo del Reino Unido nos puede ir mejor porque con la renta petrolera, etc. A ver, pero siguiendo este orden de ideas, toda esta idea de que las medidas de austeridad económica impuestas o exigidas por Alemania abonan este nacionalismo, ¿tú qué dirías? No, yo creo que el problema, digamos, el resurgimiento del nacionalismo viene sobre todo a partir del proceso de devolución que inició Tony Blair en 1997, por medio del cual intentaba resolver el problema de Irlanda del Norte, que consistía en crear parlamentos en las naciones que componen al Reino Unido, que es un Estado multinacional. Exacto. ¿Sí? Entonces se le dio un parlamento a Irlanda del Norte, uno a Escocia y uno a Gales. Y desde entonces lo que ha ido ocurriendo es que los partidos nacionalistas han ido ganando cada vez más posiciones en esos parlamentos locales. La bandera del Partido Nacionalista Escocés, que es quien ahora gobierna en el Parlamento de Edimburgo, ha sido hacer un referéndum de independencia desde los finales de los 90. Esa ha sido, digamos, que su bandera electoral y es lo que le ha permitido ir ganando votos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, sí, con la crisis económica, pero es una cuestión que viene desde el que inicia el proceso que se conoce como devolution de competencias. Y bueno, digamos que es la base electoral de los partidos nacionalistas. Y era una fuerza política relativamente menor, pero en el momento en que hay un poder local en Edimburgo y hay este parlamento y estas cosas, cobra relevancia. Ganan, 2011 me parece que ganan la mayoría. ¿No? Pero hay una cuestión importante, y es que en Escocia tradicionalmente el partido conservador que ahora gobierna el Reino Unido nunca gana. Los Tories, ¿sí? Ahí ganaban más bien los laboristas, pero después de 20 años, bueno, de 15 años de gobierno laborista, el desgaste de los laboristas fue muy fuerte también. Claro. De modo que esto también encumbra al Partido Nacionalista Escocés, que jamás votará a los Tories, pero que ya no quiere votar a los laboristas. Claro. Y esto es lo que también le da fuerza a este movimiento que ahora vemos entre la ciudadanía, porque yo lo que veo es posturas muy divididas, muy confrontadas. Veo a un sector escocés orgulloso de su tierra, de su nación, de su bandera, de sus productos. Escocia, hay que decirlo, en el contexto europeo, es una nación rica, ¿no es cierto? Es una nación que tiene petróleo, que produce bienes, que tiene un Producto Interno Bruto no despreciable, ¿no es cierto? No es Grecia, ¿no? Pero es más pobre que Inglaterra. A diferencia de España, donde tienes el problema de Cataluña, que Cataluña es una de las regiones más ricas de España. En el caso del Reino Unido, no. Quien es rico es el sur de Inglaterra. Y Escocia, y todo esto, claro. y Escocia es relativamente pobre, de hecho, comparado con Inglaterra. Tiene sí el petróleo, pero las compañías que lo explotan son compañías inglesas. Sí, bueno, pero están en tierra escocesa. Hoy para México ese es un debate profundamente importante, porque hoy estamos abriendo este mercado a que vengan compañías de todo el mundo a competir. ¿De quién es el petróleo? ¿Es de Shell o es de Exxon o es de
de quién sí está en este territorio. Escocia gana de eso, aunque hoy Por las supuesto. compañías sean inglesas, ¿no es cierto? Sí, la renta petrolera, por ejemplo, se supone que es de entre 10 y 13 mil millones de dólares al año, Ajá. nada más de la renta de petróleo, ¿no? Ellos dicen que de toda esta producción, el Reino Unido o Londres, como dicen, el Parlamento en Westminster, se ha hecho de 500,000 millones de libras en los últimos no sé cuántos años, Así producto de es. eso, ¿no? Como diciendo, nosotros les hemos dado una enorme riqueza a los ingleses. Así es. Es un argumento muy relativo, ¿no cree? Pues sí, porque era la riqueza petrolera del Reino Unido. Claro, y No ellos era la solo de desarrollaron, Escocia. claro. Y por otro lado, o sea, Westminster redistribuye el ingreso, ¿no? Y hay que ver que Escocia es el que más recibe per cápita Sí. de esa redistribución. Este punto es fundamental. Y porque ha estado en las campañas, mientras que la campaña del sí decía solo estamos mejor o solo somos más ricos, tenemos mejor ingreso per cápita, Sí. tenemos mejor Producto Interno Bruto, tenemos un montón de beneficios, mientras que la campaña del no se enfocó mucho en el miedo y el temor, ¿no es Así cierto? es. ¿Qué piensan de esto? Bueno, por ejemplo, en la campaña del temor siempre fue el por qué no salirse en el sentido de, desde la cuestión del petróleo. No sabemos exactamente cuánto petróleo queda. Ajá. Entonces, no estén contando 10 o 13 mil millones de dólares para dentro de 5 años, porque la renta puede bajar hasta 5.500 millones de dólares. Entonces, ese es un problema. Por el otro es, ¿qué va a pasar con la moneda? ¿Sí? Entonces, todos estos elementos que se fueron dando, inclusive de decir, al final de X periodo, el país se vería empobrecido. Esto fue una campaña de miedo hacia los escoceses. ¿Que proviene desde Londres? Que proviene desde Londres, Ajá. exactamente, y que todo esto hace que juntos estemos mejor, que fue parte de su Lorena. eslogan, ¿no? Bueno, y como te comentaba, los escoceses son anti-Tories Sí. y están en contra de los recortes que ha impuesto Londres, que han sido draconianos, han sido de los más radicales que se han hecho en toda la Unión Europea a raíz de la crisis. Fueron los que impuso el gobierno de David Cameron, ¿no? y de Osborne, que Ajá. es el chancellor. Y realmente lo que dicen los escoceses es no nos van a atacar nuestro estado de bienestar si estamos solos, porque no van a poder hacer recortes en salud, pensiones, educación, que están viniendo desde Londres. Es decir, ese sí es el hay argumento. un componente económico Por en este supuesto. debate. No es solamente el nacionalismo a ultranza y nosotros somos escoceses y la falda y la gaita. También. Eso forma parte del debate, pero sí hay un componente político y económico. Por supuesto. Incluso yo quiero comentar, para llegar al referéndum que estábamos viendo el día de hoy, ¿qué pasó? El mismo partido nacionalista, lo que buscaba no era poner la pregunta de sí o no, Ajá. sino ellos lo que proponían era mayor autonomía. Ah, Ellos desde un principio Mayor proponían autonomía. mayor autonomía dentro de la cuestión fiscal y dentro del gasto público. pero entiendo que buena parte de las ofertas de Londres eran otorgarles esas autonomías, ¿no es cierto? Pero eso vino apenas en estos días, en estas Yo no en las lo últimas entiendo. semanas. En las últimas Yo semanas. entiendo así, yo entiendo que más bien el Partido Nacionalista Escocés desde un principio ha Quería planteado la la independencia y ha sido su promesa desde hace 20 años, plantear un referéndum de independencia. Vamos Ahora, me gustaría decir Sí. que no está claro qué significa esa independencia. Claro. Ok. ¿sí? Que es ambigua. Y creo que tampoco fueron muy claros, porque a la De hora que ningún se lado. plantean el tema y dicen, bueno, independencia y la Unión Europea, Exacto. y el euro, Exacto. y la libra esterlina, ¿Y la defensa? y la defensa, La y la OTAN. OTAN. Es decir, hay un montón de temas sobre la mesa que la independencia no aclara. Exacto. De hecho, ministros en Bruselas dijeron, bueno, si quieren ser miembros de la Unión, que se formen en la fila, porque allá hay formados como 10 o 15 Exacto. y no los vamos a admitir de inmediato. Es decir, es muy complejo esto de la independencia. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida tratando de brindarle a usted pistas sobre este asunto y, por supuesto, los números. ¿Qué dicen las encuestas de salida y cómo pudieran venir los resultados en unas horas? Regresamos. Estamos de vuelta, hablábamos de esta ambigüedad de la independencia. ¿Qué significaba la independencia o qué querían? Vamos a dedicarle poquito tiempo a eso para irnos al contexto europeo. ¿Qué representa esto para los otros movimientos que están ahí presentes? Cuando dicen independencia, los escoceses quieren decir
ser un país distinto con su banco, su moneda, su sistema financiero, todo lo que significa el sistema financiero británico? No está definido y si te fijas la pregunta es si puede ser un país independiente, no un estado independiente, Ajá. lo cual ya es bastante truculento porque un estado es hay una definición muy clara. Claro. Un país puede ser muy parecido a lo que tienen ahora, ¿eh? Claro. Entonces aquí la cuestión es que si gana el sí, está todo por definir. Habría que empezar a negociar qué va a ser de quién. Y podría terminar siendo un arreglo muy similar al que ya existe. Muy cercano, muy Sí, semejante. porque hay, bueno, pues es muy caro tener defensa propia, es muy caro tener una moneda propia y cómo le iría esa moneda o se volverían a meter al euro, o sea, quizá no conviene o sí conviene, pero digamos que nada de eso ha estado definido desde antes. La población no sabe a qué se enfrenta cuando contesta sí. ¿El Partido Nacional Escocés utiliza esto como un argumento electoral de posicionamiento propio? Yo creo que sí, porque como dice la doctora, es cierto, desde que nace todo esto, el partido busca la independencia, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, para ganar las elecciones de 2011... Aunque no tengamos muy claro qué significa la independencia. Ajá. Pero en el 2011, cuando ellos ganan las elecciones, es con la promesa de que vamos a hacer un referéndum. Ajá. Cuando negocian con David Cameron, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que ellos proponen, inclusive las preguntas dicen, mayor autonomía fiscal y todo esto. Y David Cameron dice, no, una sola pregunta y es sí a la independencia, no a la independencia. Punto. Entonces, eso nos lleva a lo que dice la doctora. Es cierto. Les cambian el contexto, les cambian la idea que traían y entonces, claro, moneda, bandera, euro, defensa, OTAN, Unión Europea. Nada de eso está claro. Nada de eso está claro. Inclusive lo vimos en el primer debate. En el primer debate la pregunta era, ¿qué moneda vamos a tener? Y Alex Salmond no supo contestar. No tuvo respuesta. No tuvo respuesta. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí, lo sorprendió la grande cantidad de personas que sí iban a votar por el sí. Se sorprendió. En el contexto europeo, vemos Cataluña con un firme deseo nacionalista de separación de España. La Liga Norte está italiana, que incluye a Milán y a Venecia, Lombardía y Véneto. Y Sicilia también. Hay por ahí un viejo reclamo en la Bélgica y Flandes. ¿Esto lo ven ustedes como un elemento de incendio o de aceleración de esos procesos en diferentes partes o depende del resultado que veamos esta noche? Yo creo que es un evento histórico y sí dependerá del resultado. Si el resultado hoy es no a la independencia, creo que se podrá tranquilizar algo de esos movimientos nacionalistas. Si se diera el sí, esto traería, como ya ha habido declaraciones por parte de Bruselas, obviamente el resurgimiento de que si ellos pudieron, nosotros podemos. También podemos, doctora. Y también es cierto que aunque gane el no, el simple hecho de que hayan podido contestar a la pregunta, yo creo que en Cataluña levantan pollas, porque ellos lo que argumentan es nosotros ni siquiera estamos pudiendo plantear la pregunta, ¿no? Independientemente del resultado. Sí, ¿no? Formularla, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí el hecho de que Madrid tenga una postura mucho más inflexible exacerba ese nacionalismo, ¿no? Mientras que quizá la apuesta de Cameron fue, bueno, a ver, órenle, ¿no? Y apostar porque la gente va a votar que no, ¿no? Pero claro. En la rayita, me parece. En la rayita, ¿no? Al final fue muy arriesgada la estrategia, una campaña no muy bien llevada del no, pero finalmente el asunto es que se le está dando el derecho a la gente de expresarse. Y de decidir, ¿no? Sí, y en el caso catalán yo creo que siempre van a apuntar a los escoceses si pudieron opinar. Nosotros no nos están dejando expresarnos. Déjeme darle a usted cifras de que nos pasan hasta este momento. Quiero subrayar, lo dijimos al principio, el recuento está en proceso en estos momentos. Hay más de 5.550 y tantas casillas distribuidas. ¿Quiénes tenían derecho a voto? Todos los residentes en Escocia, es decir, en Aberdeen, en Edimburgo, en toda esta región del norte de las Islas Británicas, ¿no? Pero no escoceses, no residentes en esa zona. Si estaban en Londres o estaban en Bruselas, esos no podían votar. Aunque los que residan en Escocia no sean de origen escocés, ¿es correcto? Así es. Bien. Las cifras que tenemos de los exit polls, de las encuestas de salida, son 56-44, es una de las encuestas, 56 a favor del no, y 44 a favor del sí. Esa es una encuesta de salida. Y otra encuesta señala un 53-47, es decir, muy cerrados los resultados,
todo pareciera indicar hasta este momento, faltan unas horas para que conozcamos los resultados finales, que ganaría el no. Así es. ¿Les suena razonable esto a ustedes, Sí, doctora? pues es lo que venimos viendo en las encuestas, digamos, hasta el susto de las últimas semanas. El 7 de septiembre. Yo te diría que ese resultado tiene 3 elementos. Uno, David Cameron salva el pellejo, porque si hubiera En perdido... la rayita, ¿no? Si hubiera perdido... Adiós, claro, Adiós, claro. ¿no? Segundo, los mercados se van a sentir bastante aliviados de que no va a haber una turbulencia. Y tercero, va a iniciar un proceso, justamente por lo cerrado el resultado, va a iniciar un proceso de todos modos de negociación por el cual Escocia va a buscar obtener mayores competencias. Claro. ¿no? Entonces, Beneficios sociales, acceso a presupuesto, etcétera, etcétera. En ese sentido. En esta línea, y me parece muy importante que lo digas, doctora, pero hoy ya hay un cierre muy favorable de mercados, porque como a media jornada ya había estas encuestas de salida que inclinaban la balanza en favor del no. Alemania cerró a la alza, Londres cerró a la alza, Madrid cerró a la alza, la bolsa mexicana cerró a la alza, Nueva York cerró a la alza, como un relief feeling, ¿no? Sí. La libra esterlina se susto, recuperó ¿no? también. Hay una tendencia en ese sentido, es decir, Así es. todo parecía indicar que si es no, ¿qué consecuencias tiene esto para los otros movimientos en Europa, Víctor Manuel? Bueno, las consecuencias es que van a tener que analizar perfectamente si hay posibilidades dentro de sus circunstancias llegar a un referéndum de este tipo. Por el otro, es de que seguramente las cuestiones de miedo y todo esto de que todos mejor juntos, sí impacta a la población. Por supuesto que a la población le impacta todos estos elementos económicos que se manejaron, impacta a la población, definitivamente. Déjenme preguntarles esto, y es un poco más de fondo y tiene que ver mucho con sus muchos años de estudio internacional. No es examen, por supuesto, pero esto plantea un cuestionamiento profundo sobre la vigencia y la validez del Estado nacional como lo conocemos. Es decir, Europa con esta unión que empezó siendo económica y luego laboral y luego política y luego diplomática y luego monetaria, en fin, todas estas cosas, está regresando a una revisión, es decir, las banderas, los territorios, las fronteras tienen un sentido o han dejado de tener sentido. ¿Qué dicen de esto? Es un debate complejo, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado está bastante vivo y coleando en Europa y que de hecho el proceso de integración y de disolución del Estado en una Unión Europea se ha frenado con la crisis y que más bien lo que hemos visto es el resurgimiento de los Estados reafirmando su soberanía. Ciertamente hemos visto un proceso de descentralización interno en los últimos años, en gran medida provocado por la propia Unión Europea, que reparte fondos de forma regional, y también por estos procesos políticos de devolución para tratar de lidiar con los nacionalismos internos. ¿no? Exacto. ¿no? Yo no creo que el Estado esté sobrepasado todavía. Ciertamente no es el mismo Estado que hace 3 siglos. Claro. Se ha transformado y su papel es muy distinto, pero está vigente. Está vigente, Víctor Manuel. Para mí exactamente, coincido, es un momento de resurgir de los estados bajo nuevos términos, bajo nuevas circunstancias y también el analizar qué puede pasar al interior de la Unión Europea. En esta línea, diferencias entre esto y el fenómeno catalán. Tú hablabas hace un momento, Cataluña es una región poderosamente económica y la más rica de España, tal vez, según las cifras y esos sentidos, que hay un contraste con Escocia en ese sentido. Pero España tiene un pacto de regiones autonómicas desde hace mucho tiempo, es decir, hay 78, ¿qué? ¿no? Sí, bueno, 30 años, etcétera, pero si la tendencia es esa, no podrían sentirse muy satisfechos con esas autonomías. Parece que no es cierto. No me gusta mucho esa pregunta. Yo creo que tanto el Reino Unido como España tienen un problema y es que lo que une a los distintos componentes cohesiona, nacionales es la corona. Y ese pacto ya está un poquito anticuado. No es un sistema federal como el alemán o como el norteamericano. El francés no es federal. Cuidado, aunque tiene una cámara alta con representación territorial, claro. pero hay muy pocas competencias devueltas, digamos, a las entidades. No hay, digamos, un pacto federal, es un Estado central. En el caso de Alemania, tú sí tienes, o de Estados Unidos o Canadá, el Senado es donde se encuentran las distintas entidades territoriales y negocian ¿no? distintas cuestiones. No existe eso en el Reino Unido.
Ni en Cámara de España. los Lores no es de representación territorial. No, no. Y bueno, y en España hay un Senado que no tiene competencias para nada y que no sirve para resolver los problemas del Pacto Federal. De Entonces, fondo, habría que reformar eso. Y bueno, está presente el debate en la Gran Bretaña, y a mí me tocó verlo ya desde los 90s y todavía en la década pasada, de eliminar la Cámara de los Lores como este organismo de herencia y de nobleza y de todas estas cosas, que sí trabajan, porque yo los vi, van La han reformado. y la han reformado, pero a lo mejor con un Senado o con una Cámara de Representación Popular, ¿no es cierto? Territorial, sobre todo. Bueno, pero esta parte también se tiene que ir modificando en los estados. Por ejemplo, la anuncio de Felipe VI trae nuevas ideas a España para ver si se puede solucionar. Y reconstruir ese pacto. Reconstruir ese pacto. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Los convoco a que tengamos uno sobre España, porque el tema de Cataluña creo que va a estar pendiente y todavía de aquí a diciembre va a dar temas que hablar. Lorena, muchas gracias. No, gracias a ti. fue un Gracias, placer. bienvenida, muchas gracias. Víctor Manuel, muy agradecido que estés con nosotros. Todo parece indicar, señoras y señores, que el no triunfa en Escocia. Vamos a ver si este resultado se confirma en las siguientes horas con el conteo de los votos. Esto es Aldea Global, soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima. Gracias.